Innecesarios o los motivos específicos. Estas personas pueden entre senta llevar los documentos. Por favor, compartan que las acusando al gobierno de Julio Zenor Marizal y Vector de el gobierno mexicano separó los negocios. La directora del robo a la opción, así que te recomendamos que ya es julio. ¿Ya llegaron las medicinas a México? Bueno, seguiremos esperando. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el gobierno no tiene un pacto de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto. Y lo dice con la misma seguridad con la que dijo que Pemex produce 200 millones de barriles al día. ¿Será este un caso más de rendición de cuentas? Quédate para conocer toda la información. Sandra Padilla, como les estaba diciendo, y voy a estar con ustedes durante la siguiente hora. Y estamos revisando los comentarios que tenemos en este momento en el chat. Tenemos, por ejemplo, a Dana, que nos manda saludos y corazones amarillos. Saludos también a Jorge, que igual nos manda saludos y corazones amarillos. Saludos a Lupita, gracias Lupita por acompañarnos. Saludos a Chiche, gracias por avisarnos que estaba en silencio. Saludos, Chiche, qué bueno que nos acompañan por acá. Y saludos también a Paloma, que nos dice que es una linda forma de iniciar para quitar un poquito de estrés de lo que viene. Bueno, decidimos mostrarles primero nuestros bloopers de la semana para que vean cómo nos equivocamos a veces cuando estamos haciendo los videos y por qué siempre nos da risa tener estos pequeños momentos de lo que pasa cuando estamos grabando. Esperamos que les haya gustado también a ustedes. Si no, Paloma, no eran tus audífonos, se me fue quitar el minuto, pero ya, aquí estamos todos bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos aquí. Y como cada semana, recuerden que nos ayuda mucho si le dan like a este video, si lo comparten
sigan dejando sus comentarios en el chat. Mientras yo tenga el micrófono abierto, les vamos a leer, siempre que no se me ocurra ponerlo en silencio. Bueno, después de este accidente, vamos a empezar con las noticias de hoy. Con algo que presentaron hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, y se trata, por supuesto, del chocolate de bienestar. Si es que ustedes la vieron, probablemente ya sabrán de lo que estoy hablando. Y ahí mejor me si todavía no lo pueden escuchar. Entonces, estamos con lo del chocolate del bienestar. Les decía que este jueves, 10 de julio, precisamente fue presentado en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de esta estrategia de la cual nos enteramos hace unos meses para fortalecer la producción nacional de cacao. Dicen que el gobierno de la Cuarta Transformación está fortaleciendo y promoviendo este chocolate como una opción además saludable. Bueno, en la mañanera se reportó que ya fueron compradas más de 160 toneladas de cacao, con lo cual están iniciando esta producción, pero algo que llama mucho la atención, como podemos ver en estas imágenes, es que estos productos, varios sellos que nos indican que tiene, por ejemplo, exceso de grasa, exceso de azúcar, así que, por supuesto, esto fue explicado en la conferencia matutina de hoy. Vamos a escuchar cómo fue esta explicación. ¿Qué tenemos 3 sellos? Una, porque recuerden ustedes que afortunadamente con esto las y los consumidores podemos saber si son saludables para nuestro cuerpo. Y sí me gustaría hacer hincapié, nosotros estamos saliendo con 3 sellos y nos han comentado mucho por qué el sello en este sentido de la parte de grasas. Justo estamos con este sello porque si un producto saludable como el aguacate tuviera un proceso, tendría que salir con el sello de grasas. Y son grasas buenas el aguacate, y todas y todos lo sabemos. En el caso de nuestro chocolate, lo que está trayendo es la grasa de la manteca del cacao. Por eso hacía mucho hincapié en todas las bondades que tiene esta bendita manteca de cacao. Muchos lo que hacen es extraer la manteca de cacao y recordarles que cuando se tiene manteca de cacao se ocupa para confitería fina, o sea, es más cara, y también para todo lo que son cosméticos. Y lo que hacemos nosotros no es descremarlo, es dejarle la manteca del cacao, porque estamos teniendo con algo natural que viene directamente del cacao aditamentos como vitamina D. Bueno, pues ahí está esta explicación sobre por qué tienen los sellos. Ustedes cuéntenos si esto les hace sentido, porque la verdad es que no a mucha gente le hace sentido. Pero bueno, esta es la explicación oficial del gobierno. Y por si se lo estaban preguntando, los precios son los siguientes. El chocolate en barra va a costar 14 pesos. El chocolate de mesa 96, y en esta primera etapa estará disponible solo en algunos estados de la República. Para empezar, en la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Así que solamente en esos estados va a estar disponible el chocolate del bienestar, según lo que informó el gobierno. Ahora, para pasar a noticias no tan buenas para el gobierno de México, porque esta noticia obviamente le encanta al gobierno mexicano, el presidente Donald Trump anunció que ya ahora sí de verdad va a poner en marcha el arancel del 50% al cobre. Esto
tras recibir una sólida evaluación de seguridad nacional, según lo que publicó en su cuenta de su propia red social, Truth Social. Con esto, el presidente Donald Trump confirma esta medida que va a afectar a productores de prácticamente todo, desde automóviles hasta hogares, electrodomésticos, prácticamente todos los productos van a estar afectados por estos aranceles al cobre, y es que dependen de este metal para fabricar sus productos. Y pues bueno, a través de este mensaje en redes sociales dijo que esto va a entrar en vigor a partir del próximo 1 de agosto y es parte de esta serie de aranceles que el presidente de Estados Unidos viene anunciando desde hace unos meses, que en algunos casos se echa para atrás, después los vuelve a anunciar, luego dice que ahora sí de verdad van a entrar en vigor y bueno, así hemos estado durante los últimos meses, pero aparentemente este arancel al cobre ya ahora sí, en agosto va a entrar en vigor. Eso es lo que dice el presidente Donald Trump. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que no solamente aplicará para México, lo cual es cierto. Uno de los países más afectados por este arancel será, por ejemplo, Chile. Y además, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que México va a explorar otras rutas de exportación de cobre y destacó que China es actualmente el principal comprador del cobre mexicano, por lo cual pues no estará tan impactado nuestro país, de acuerdo con lo que dijo la presidenta, por estos aranceles. Eso es lo que dice la presidenta de nuestro país. Otra noticia que tiene que ver con Estados Unidos es la relacionada con el gusano barrenador que volvió a hacer de las suyas esta semana. Y es que de nuevo está cerrada la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie. Esto después de que el Departamento de Agricultura estadounidense confirmara que hay un nuevo brote del gusano barrenador en Veracruz. La medida fue activada 48 horas después de una reapertura parcial de este tipo de comercio. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que solamente es un caso, por lo cual no entiende por qué fue puesta en marcha esta medida, pero pues el gobierno estadounidense no se va a echar para atrás en esto, al parecer, a diferencia de los aranceles, y esto sí seguirá en marcha. Esta decisión del gobierno de Estados Unidos va a impactar, o ya está impactando, sobre todo a productores de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, que como podemos ver, no son los estados en donde empezó este brote, que fue en Veracruz, y a pesar de esto, pues los estados del norte del país serán los más impactados por esta medida de cerrar de nuevo la frontera. De acuerdo con los datos actualizados hasta mayo de 2025, las exportaciones de ganado en pie desde México hasta Estados Unidos han caído en 64% por esta medida puesta en marcha por el gobierno estadounidense. Así que se espera que esto incremente todavía más, ya que esta apertura parcial de los últimos días daba una esperanza a los productores, pero de nuevo fue cerrada la frontera. Ya veremos en unos meses los datos actualizados sobre qué pasa a partir de esta nueva medida que está poniendo en marcha el gobierno estadounidense. Tenemos también una noticia relacionada con Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, pero antes de pasar a esa, saludos a Hugo, que nos deja saludos por acá en el chat. Gracias también por acompañarnos hoy. Y ahora sí, vamos con Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué está pasando con este millonario mexicano? Bueno, les preguntamos a ustedes qué opinan sobre lo que está haciendo en su cuenta de X, estos insultos, porque pues no hay otra manera de llamarles, eso es lo que son, insultos que está dirigiendo a algunas mujeres, como por ejemplo Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero. Les preguntamos a ustedes si creen que Salinas Pliego es misógino y machista por esto que está haciendo, y la mayoría nos dijo que sí, el 47%, pero muy pegadito, el 42% dice que no, y el 11% dice que no conoce esas publicaciones. Bueno,
precisamente para explicarnos de qué se trata esto que está haciendo Salinas Pliego, cuáles han sido las reacciones en el gobierno y en otros sectores, Alfredo Chapul nos preparó, una cápsula. Así que vamos a ver exactamente de qué se trata y regresamos después de esta pequeña capsulita explicándoles este caso de Salinas Pliego. A Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo. Además de reprobarlos, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que estos ataques buscan desviar la atención del adeudo fiscal millonario que tiene Salinas Pliego con el fisco, más de 74,000 millones de pesos. Pero Salinas Pliego no se quedó callado. En un mensaje directo en la plataforma X le respondió a la mandataria, acusando al gobierno federal de utilizarlo como un distractor para evitar atender los verdaderos problemas del país. En su mensaje, el empresario cuestionó por qué se le permiten ataques sin pruebas mientras el gobierno exige evidencia a otros. También denunció presiones políticas para perseguirlo y rechazó el linchamiento público al que dijo está sometido. Salinas Pliego urgió a la presidenta a enfocarse en problemas graves como el crecimiento del narcotráfico y la violencia, y criticó la falta de indignación ante recientes feminicidios. Además, la esposa del empresario, María Laura Medina, también defendió a Salinas Pliego y pidió respeto, señalando que ni el género define la ética ni la integridad, sino los actos. Sheinbaum, por su parte, reafirmó su solidaridad con las periodistas agredidas y llamó a toda la sociedad a condenar la misoginia sin importar las diferencias políticas. Pues eso es lo que está pasando con Ricardo Salinas Pliego y por eso es que la presidenta ayer se tomó unos minutos para condenar estos ataques misóginos, como ella misma los llamó. Si ustedes opinan algo sobre este tema, si quieren cambiar tal vez su opinión que dejaron ayer en la encuesta, aquí les estamos dejando el enlace para que lo hagan, pero definitivamente este ya no es un tema de si Ricardo Salinas Pliego debe tantos miles de millones de pesos, eso no le da derecho a insultar a la gente y mucho menos a las mujeres, ¿no? Porque está bien que tenga esta deuda, está bien que se sienta una víctima del gobierno, pero son verdaderamente reprobables y detestables los comentarios que está haciendo en redes sociales y podrían estar dirigidos también a hombres y sería igual de reprobable, pero él decidió dirigirlo a mujeres y específicamente a estas 3 mujeres. Entonces, bueno, él dice que quieren menoscabar su libertad de expresión, la realidad es que solamente lo que se quiere en este caso es que deje de insultar a las personas. Este hombre que parece que los millones de pesos no le sirven para nada, sobre todo porque los debe, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de Ricardo Salinas Pliego. Esta semana hubo 2 encuestas en nuestra pestaña de comunidad porque teníamos 2 temas bastante polémicos. Así que ya revisamos la primera, esa vamos a dejarla con el corte hasta hace un ratito, ahí es donde vamos a terminarla, pero tenemos la segunda encuesta que es sobre el tema principal del que vamos a hablar hoy y es precisamente este supuesto pacto de impunidad que existe entre el gobierno actual, la Cuarta Transformación, llamémosle para incluir a López Obrador y a Sheinbaum, con el expresidente Enrique Peña Nieto. Esto surge de esta investigación publicada en Israel sobre los sobornos al exmandatario mexicano para que comprar Pegasus durante su administración. Entonces, les preguntamos si ustedes creen que efectivamente existe este pacto de impunidad. La mayoría nos ha dicho que sí. Un pequeño porcentaje, el 19% dice que no,
y el 6% dice que hay mucha desinformación alrededor de esto. Tenemos ya acá algunos comentarios. Recuerden que al final vamos a leer los comentarios con más me gusta, con más likes, así que si ustedes no han votado lo pueden hacer en este mismo enlace que ya tienen en el chat. Pueden también dejar sus comentarios o darle like a alguno de los comentarios que ya están por ahí para que al final lo compartamos por acá y lo podamos leer, y si quieren ustedes también comentarlo en el chat igual lo podrán hacer. Así que ya saben, vayan a votar en la encuesta de hoy que ya está por acá en nuestra pestaña de comunidad. De hecho, desde ayer en la noche estaba por ahí. Y mientras ustedes hacen eso, van a votar y a dejar su comentario si es que quieren. Vamos con la primera sección de este día, que es el sube y baja de la semana. Como ustedes saben, son dos noticias que van en sentidos contrarios. Vamos a ver qué nos depara esta sección hoy. Esta semana sube el decomiso de huachicol en México. Recientemente, un buque con 200 millones de litros de huachicol fue decomisado en Tampico, Tamaulipas. Esto tras una investigación que llevó a asegurar más de 129 ferrotanques con 15 millones de litros de combustible robado en Coahuila. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá impunidad en este caso. Nosotros no vamos a proteger a nadie. A nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Serían funcionarios públicos. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía. Y es que este delito ha evolucionado del robo directo en ductos a un contrabando sofisticado que usa documentos falsos y redes de corrupción para importar combustibles sin pagar impuestos. Pero en 8 meses han sido asegurados más de 39 millones de litros de combustible robado en el país, en operativos desde Saltillo hasta Veracruz. Mientras tanto, Pemex sufre pérdidas millonarias debido al huachicol. El gobierno apuesta a que combatirlo impulse las ventas legales de la petrolera. Esta es una buena noticia, pero también es bastante raro, porque el expresidente López Obrador aseguraba que este delito ya no existía en México. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible, porque no dejamos de combatir el huachicol. Por otro lado, esta semana baja la esperanza de que termine el desabasto de medicamentos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en junio se normalizaría el abasto de fármacos en todo el país. Todo esto que inició con el presidente López Obrador, los medicamentos, pues ya conocen, tuvimos el problema de que alguien se quiso pasar de vivo en sobrecosto, se están ahorrando más de 20,000 millones de pesos adicionales, y en julio ya más o menos 2/3 partes está normalizado el abastecimiento, y en julio viene la otra parte. Entonces se va avanzando y vamos a seguir avanzando en lo que es nuestra convicción, y le estamos dando seguimiento personal. Pero ya es julio y esto aún no sucede. Hace semanas la organización Nariz Roja lanzó un ultimátum: si no llegaban los medicamentos, habría una protesta nacional el 29 de junio. Pero tras una reunión urgente con autoridades federales, se le mostraron avances en el abasto y la promesa de que en junio se normalizará la entrega de medicamentos. Para miles de niños y adultos con cáncer, la promesa de la presidenta es la diferencia entre la vida y la muerte, y hasta ahora no hay señales de que vaya a cumplir. Este fue el sube y baja de la semana. Ahí están estas dos noticias que van en sentidos contrarios esta semana. Y por cierto, el tema del abasto de medicamentos, pues ustedes cuéntenos qué opinan sobre esto, qué creen que vaya a suceder, si efectivamente en julio, digo, no sabemos la fecha exacta, ya estamos a 10 de julio y todavía no hay abasto total de medicamentos, pero si ustedes piensan que efectivamente el gobierno lo puede lograr, ¿no? Digo, al expresidente López Obrador no le bastaron 6 años para garantizar el abasto de medicamentos en México. Él dijo que sí cuando dejó la presidencia.
evidentemente eso no era cierto, pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo último que dijo fue que en julio, ahora sí, ya vamos a tener medicinas. Así que, pues, nos quedan algunos días para ver si esto es verdad o si solamente es otra promesa vacía, como tantas que nos ha hecho el gobierno. Pues, los gobiernos, no solamente prácticamente todos los gobiernos. Veremos en los próximos meses qué pasa y como les hemos dicho desde el sexenio anterior en este tema de los medicamentos, ¿qué más quisiéramos nosotros que decirles en unos meses o en unas semanas? ¿No? Saben que nos equivocamos, efectivamente ya no hay desabasto de medicamentos en este país, todo el mundo tiene el medicamento que necesita, no hay espera, todo es perfecto. Eso sería lo ideal, de verdad que nos encantaría reconocer que nos equivocamos, pero lo que hemos aprendido con el tiempo es que generalmente esto no es así, lo cual es bastante lamentable porque este tema no es un tema solamente político, sino que aquí también están en juego las vidas de millones de personas, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas que necesitan estos medicamentos para sobrevivir. Así que no es que nosotros no queramos que esto suceda, solo que sería muy ingenuo pensar que ahora sí va a suceder y ojalá, como les hemos dicho ya varias veces, ojalá estemos mal y ojalá esto efectivamente sea una realidad en algunas semanas. Bueno, después de esto vamos con el tema del pacto, el pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la actual administración. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, todo esto viene de la revelación que hizo el medio israelí The Marker, en la que dice que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido $25 millones como soborno para vender el spyware o el programa de espionaje Pegasus a instituciones mexicanas como la Sedena, la entonces Procuraduría General de la República y el CISEN. Esto es lo que dice esta investigación, de acuerdo con los testimonios de 2 empresarios israelíes. Pero entonces, ¿por qué esto no fue investigado antes en nuestro país? ¿No? ¿Por qué no habíamos escuchado sobre esto en México, en donde tuvo lugar supuestamente este soborno? ¿Es que acaso hay un pacto de impunidad entre la Cuarta Transformación y el expresidente Enrique Peña Nieto, que está tan quitado de la pena, paseando por el mundo, viviendo en España y en República Dominicana? ¿O qué es lo que pasa con este tema? ¿Por qué el gobierno mexicano no hace nada para investigar, o no hacía nada hasta hace unos días para investigar al exmandatario Enrique Peña Nieto? Bueno, en este sentido, esperen porque estamos teniendo un enlace, me están diciendo que no puedo hablar de este tema de esta manera, dicen que es bastante, ¿qué? Que no es así como debería estar hablando de esto, sino que tendría que apoyar la versión oficial. Bueno, a ver, para apoyar esta versión vamos a tener este enlace con nuestro corresponsal en el año 1970, quien nos va a dar la versión oficial de estos hechos. Disculpen la interrupción, pero es importante conocer este lado, así que vamos a escucharlo directamente, sí, ahí lo tengo, directamente desde el año 1970. Es un poco inestable la conexión, pero vamos a intentar escucharlo. Buenas tardes, estimado auditorio de Serendipia. Esta semana fue revelado el presunto soborno de $25 millones al expresidente Enrique Peña Nieto para vender el sistema de espionaje Pegasus en México. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al afirmar que no existe un pacto de impunidad con el exmandatario. Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la apertura de una nueva investigación por este caso, señalando que denuncias anteriores no contaron con pruebas suficientes para judicializar el caso. En este contexto, Sheinbaum recordó que el presidente López Obrador promovió una consulta popular en agosto de 2021 para someter a juicio político a expresidentes señalados por corrupción, misma que,
aunque obtuvo un respaldo mayoritario, no alcanzó la participación mínima requerida para ser vinculante. Es decir, si no hubo juicio fue porque la gente no salió a votar. Por ahora, la investigación contra Enrique Peña Nieto continuará en manos de la Fiscalía General de la República. Pero es muy importante subrayar que ni el presidente López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum son responsables de estos hechos. Este gobierno trabaja con honestidad, transparencia y un profundo compromiso con el pueblo de México. Hoy más que nunca, podemos decirlo con firmeza, el país avanza por el camino correcto. Informó para ustedes Jacobo de Negri. Bueno, pues gracias a Jacobo de Negri por este reporte desde el año 1970 y ahora agradezcamos que no vivimos efectivamente en ese año y que podemos decir la verdad. Así que vamos ahora sí a analizar esta historia. Como ustedes saben, todo empieza con este artículo. Este es el artículo original publicado por este diario israelí llamado The Marker. Ok, de acuerdo con esta investigación, la empresa que hacía el spyware Pegasus se quería abrir las puertas en el gobierno de México, quería vender sus productos aquí. Así que para poder hacer esto, le pagó un soborno, presuntamente, de $25 millones, o sea, tampoco fue un soborno pequeño, $25 millones al expresidente Enrique Peña Nieto. Probablemente este dinero, de acuerdo con esta investigación, fue utilizado para la campaña política en 2012 del expresidente Peña Nieto. Ahora, ante estas acusaciones que son bastante graves, por supuesto que el licenciado Peña Nieto ya publicó una respuesta. Esto lo hizo por medio de su perfil en X, en el cual dice que lamenta encontrarse con estas notas sin rigor periodístico, bueno, sin el mínimo rigor periodístico, que hacen afirmaciones a la ligera y de manera dolosa. Dice que la nota es totalmente falsa y se trata de una insinuación carente de sustento alguno. Pero termina también diciendo que queda la duda de el interés de quienes se hace esa publicación. Es decir, a quién le conviene que se publique esto y por qué alguien querría dar a conocer esta noticia. Este es el mensaje final que deja el expresidente en esta publicación hecha el 6 de julio pasado. Bueno, para entender del todo este tema, hay que hablar sobre qué significa Pegasus en México, cómo fue utilizado y, por supuesto, quiénes lo utilizaron. Esto efectivamente comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, empezó a ser utilizado por dependencias e instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la entonces Procuraduría General de la República y el extinto CISEN. Recuerden que una de las promesas de campaña del expresidente López Obrador fue desaparecer el CISEN, algo que efectivamente hizo en sus primeros días como presidente de México, así que estas instituciones, bueno, esa institución que funcionaba y existía todavía en ese entonces, el CISEN, también contrató este software. Ahora, Pegasus fue utilizado de manera masiva en México. No fue que lo utilizaron contra una persona o contra 10 personas. Ahorita vamos a hablar sobre exactamente cuántas personas fueron infectadas con este virus en sus teléfonos celulares. Pero fue utilizada justo de manera masiva para intervenir teléfonos de personas que incluían periodistas, defensores de derechos humanos, pero también opositores políticos. Todas estas personas fueron pues sí, infectadas con este software y así fue como pudieron ser espiadas por la administración anterior aquí en México. Ahora, en 2021 hubo una investigación de un consorcio internacional de periodistas
de acuerdo con la cual este software Pegasus fue utilizado en 50,000 dispositivos en todo el mundo, 50,000 celulares. En México, de esos 50,000, en México había 15,000. 15,000 celulares en México fueron espiados por medio del software Pegasus. Y entre esas 15,000 personas, o entre esos 15,000 dispositivos, estaba un dispositivo, un teléfono celular, nada más y nada menos que del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como les digo, esto no se limitó solamente a políticos, había periodistas, abogados, activistas, diplomáticos, maestros, jueces, doctores, o sea, familiares de personas que no hablaban a favor del gobierno. Prácticamente cualquier persona que no estuviera apoyando al gobierno de Enrique Peña Nieto tenía Pegasus en su celular. También tenemos casos muy famosos, como por ejemplo el de la periodista Carmen Aristegui, quien de hecho inició este proceso judicial para pues tener una resolución en este caso y por supuesto que los responsables tuvieran la consecuencia que merecían por estar utilizando este software, pero esto fue algo que no sucedió. En 2017, cuando las personas que tenían instalado este virus para espiarlos se enteraron de que lo tenían instalado y después de que, bueno, hubo todo un proceso entre ellos y ellas para saber cómo proceder, decidieron denunciar este espionaje ante la entonces Procuraduría General de la República y también solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero este caso todavía hoy en día sigue impune. A pesar de que sigue impune, el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues opina que esto ya se solucionó. De hecho, lo dijo esta semana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver cuál es el estatus que reporta el fiscal de la República sobre este caso y él termina justo diciendo que se judicializó y todo se resolvió. Vamos a escucharlo y después les cuento qué fue lo que realmente sucedió. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Estas se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. En este mismo sentido, sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar y en ese caso es por, en contra de la propia empresa israelí NSO Group, que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada. A ver cómo van entonces esas investigaciones. Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir.
Bueno, acabamos de escuchar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, diciendo, así como lo escucharon, que pues prácticamente el tema se resolvió, ¿no? Pero como les digo, eso no es cierto. De hecho, este podría ser un caso más de rendición de cuentas, pero tenemos otro esta semana. Y tan no es cierto que, por ejemplo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3D, se ha encargado desde que antier dijo esto el fiscal de, pues, dar a conocer la versión real de estos hechos. De hecho, R3D ha seguido muy de cerca este proceso, ha estado involucrada en este proceso judicial y le ha dado seguimiento también al tema del espionaje durante la administración de López Obrador, y probablemente lo sigan haciendo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Para empezar, esta organización aclara que solamente ha sido acusada una persona, en este caso, una persona que trabajó como operador técnico de la red de empresas, pero fue absuelto por el juez, quien destacó la falta de una investigación exhaustiva, reconociendo que el espionaje contra la periodista Carmen Aristegui fue cometido precisamente por su trabajo periodístico. Y R3D también dice que aunque el fiscal aseguró que para abrir una carpeta de investigación necesitan de la cooperación del gobierno israelí, ya en México hay pruebas suficientes en distintas carpetas de investigación para hacerlo. Por ejemplo, contratos millonarios entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y NSO Group que prueban el uso de Pegasus para el espionaje de manera ilegal. También señalan la participación de un testigo que ya conoce la Fiscalía General de la República desde hace años, que ha señalado a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Eugenio Imaz como coordinadores de una red de espionaje con empresas fachadas de este mismo grupo. Es por eso que la institución encabezada por Gertz Manero, de acuerdo con R3D, debe investigar de oficio y de manera exhaustiva, imparcial, objetiva y diligente este tema, con los elementos de prueba que se han aportado desde hace más de 8 años. 8 años, porque este, por supuesto, no es un tema nuevo, no es algo que la Fiscalía haya conocido el fin de semana pasado con esta publicación en el medio de comunicación israelí. Esto lleva 8 años por lo menos en México y el gobierno ya lo conocía y lo conocía de sobra. Ahora, otro tema importante aquí también, y es que como hemos visto, todo esto sucedió principalmente en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, pero el espionaje no terminó una vez que cambió el gobierno. Y aquí hay que recordar que terminar con el espionaje y dejar de espiar a los ciudadanos fue una de las 100 promesas que hizo el expresidente López Obrador, y de hecho una de las promesas que rompió, porque también está perfectamente documentado que durante el sexenio anterior los ciudadanos seguimos siendo espiados por el gobierno. De hecho, tenemos este excelente trabajo que fue hecho por R3D y SocialTIC y Artículo 19, que se llama Ejército Espía. En esta investigación se documenta cómo también durante la administración de López Obrador, la Sedena siguió espiando ciudadanos en México y de hecho celebrando contratos con esta empresa. Siguió utilizando Pegasus, por supuesto, pero también otros tipos de programas para atacar periodistas y defensores de derechos humanos. Entre las personas atacadas por el gobierno anterior destacan, por ejemplo, el defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos, los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y hasta Alejandro Encinas Rodríguez, quien cuando fue espiado era subsecretario de
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También varios altos funcionarios del equipo de Encinas fueron espiados con este mismo software. Así que nadie estuvo. Efectivamente, pues esto es lo que sucedió en México con esa empresa, y así fue como ahora nos enteramos de que el espionaje, a pesar de todas las promesas del expresidente López Obrador, no terminó con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué sucederá con esta empresa? No, ¿qué sucederá, con el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué va a hacer de esta investigación? Y sobre todo, ¿cómo será llevada la investigación por la actual Fiscalía General de la República? Eso pues solo lo sabremos en los siguientes meses y por supuesto hablaremos al respecto aquí. Ahora, pues para pasar a otro tema, tenemos por aquí un comentario pendiente, que es el comentario de Quique. Estamos en un tema anterior, pero no importa, vamos a regresar al tema de Ricardo Salinas Pliego, porque Quique nos dice que él opina que los comentarios de Ricardo Salinas Pliego son misóginos y vulgares, y lo que él pretende es desviar la atención para evadir sus responsabilidades fiscales. Pues precisamente, recordemos que tiene una deuda multimillonaria con Hacienda, pues sí, con el SAT aquí en México. Entonces este show, estos comentarios que hace también sirven bastante para desviar la atención del tema realmente importante, ¿no? Ahí tenemos el comentario de Quique. Muchas gracias, Quique, y gracias también por este super chat que nos dejas. Como ustedes saben, nos ayuda mucho esto que ustedes nos pueden generosamente mandar a veces por medio de los superchats o siendo miembros del canal o de cualquier otra manera. Nos ayuda muchísimo a seguir adelante con nuestro trabajo. Así que lo agradecemos mucho siempre y gracias por apoyarnos de esa manera. Vamos a pasar ahora a nuestra sección favorita, que es la rendición de cuentos de la semana, y creo que por tercera semana consecutiva tenemos como invitada especial a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué cuento nos contó en estos días. Y la refinería está funcionando, valdría la pena. Voy a pedirle a la secretaria de Energía, al director de Pemex, que los lleve, que hagan una visita todos allá a Paraíso Tabasco, a la refinería Olmeca, para que vean lo impresionante que son las instalaciones y que vean cómo está operando. Actualmente entonces Dos Bocas está operando. Tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los dos trenes de refinación. ¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está? Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles. Bueno, pues sí, escucharon bien. Dijo que Dos Bocas estaba produciendo 200 millones de barriles diarios. Eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues desafortunadamente Pemex publica datos de producción en las refinerías y no coinciden para nada con lo que dijo la presidenta. De acuerdo con la revisión que nosotros hicimos en la página oficial de Pemex, mientras que la presidenta dice que son 200 millones de barriles al día, de acuerdo con los datos de Pemex, la cantidad correcta son 18 millones de barriles, pero en un año. En un año, 18 millones de barriles, lo cual está bastante lejos de esos 200 millones de barriles diarios que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum que son producidos en la refinería de Dos Bocas. Para darle un poco más de contexto a estos datos, pues tendríamos que hablar también sobre la producción diaria prometida cuando empezó a operar esta refinería en junio del año pasado. El gobierno hablaba de 340,000 barriles cada día. Hasta ahora, de acuerdo con los datos de Pemex, en promedio han sido producidos 34,000 barriles al día, una décima parte de esos 340,000. Y la mayor producción registrada hasta ahora es de hecho la de mayo de este año, de 2025, con casi 115,000 barriles diarios, pero lo cual
sigue estando bastante lejos de esos 340,000 barriles al día. Ahora, ¿cómo se compara esta refinería con otras refinerías en el país? Bueno, por ejemplo, la refinería de Tula, que es la más productiva en México, está produciendo 180,000 barriles diarios en promedio, de acuerdo con los datos de Pemex, mientras que, como les digo, la de Dos Bocas apenas llega a 34,500, casi 34,600 en promedio cada día. Estos son los datos, esta es la realidad de esa refinería y pues que contrasta bastante con lo que la presidenta nos aseguró en su conferencia matutina. Ella respondió esta pregunta diciendo que sí, son 200 millones de barriles al día, pero la verdad es que esto no es así y es bastante preocupante que ni siquiera, pues digo, si no tiene el dato exacto no pasa nada, si dice, ¿sabes qué? No sé exactamente en ese momento cuántos son al día, pero mañana te lo confirmo con mucho gusto. Eso no lo hizo la presidenta y prefirió mentir de esta manera, diciendo que eran 200 millones de barriles diarios, lo cual está fuera de toda realidad y fuera de todos los datos oficiales registrados y publicados por Pemex. Ahí está el cuento de esta semana. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum por compartirnos esta historia tan fantástica, porque no se puede calificar de ninguna otra manera. Y pues bueno, ahora para ir cerrando con los temas de esta semana, vamos a pasar a nuestra penúltima sección, que son los 3 temas que no se pueden perder para cerrar la semana que termina. Vamos con Que no se te pase y regresamos. Son 3 noticias que no te puedes perder para terminar la semana. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, podría declararse culpable esta semana en un caso por narcotráfico en Chicago. La audiencia, inicialmente prevista para el miércoles, fue pospuesta al viernes por una jueza federal sin explicación pública. Se espera que Guzmán cambie su declaración de inocencia a culpabilidad, en un posible acuerdo con la fiscalía. Los fiscales aseguran que Ovidio y su hermano Joaquín, también conocidos como los Chapitos, dirigían una facción del cártel de Sinaloa, que enviaba grandes cantidades de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Antes se había declarado inocente de cargos que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y armas. Su posible acuerdo busca evitar un juicio largo y revelador. Expertos legales dicen que un acuerdo es estratégico para evitar detalles comprometedores sobre la familia Guzmán y estiman que Ovidio podría enfrentar entre 20 y 25 años de prisión. Además, la Secretaría de Hacienda confirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 45 días las restricciones contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, en un proceso derivado del diálogo bilateral entre ambos países. Esta extensión aplaza la entrada en vigor de ciertas órdenes restrictivas hasta el 4 de septiembre y, según la dependencia federal, es resultado de la colaboración constante para proteger la estabilidad financiera y respetar la soberanía de México. Ante esta situación, el gobierno mexicano tomó control temporal de las 3 entidades, separó los negocios fiduciarios de Cibanco e Intercam y empezó su transferencia a instituciones de banca de desarrollo. Con esta estrategia se busca fortalecer la supervisión y proteger a los usuarios y participantes del sistema financiero mexicano. Las agencias calificadoras Moody's y HR Ratings respaldan esta estrategia, destacando que reduce riesgos operativos y asegura la continuidad y solidez del sistema fiduciario. Y Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de X, renunció este miércoles 9 de julio, apenas 3 meses después de que la plataforma fuera absorbida por la startup de inteligencia artificial de Elon Musk. Yaccarino fue contratada en mayo de 2023 para frenar la fuga masiva de anuncios
renunciantes tras la compra de Musk y la salida de aproximadamente el 75% de los empleados. Su dimisión llega justo después de la polémica generada por Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Musk integrado en X, que difundió mensajes antisemitas y elogios a Adolf Hitler. xAI, la empresa de inteligencia artificial detrás de Grok, borró algunas de las publicaciones y aseguró estar trabajando para eliminar contenido inapropiado, mientras países como Turquía y Polonia criticaron la plataforma y pidieron investigaciones. En paralelo, Bloomberg reportó que la startup de inteligencia artificial gasta cerca de $1.000 millones al mes para desarrollar modelos avanzados, una cifra que supera sus ingresos y que ha obligado a Musk a buscar financiamiento por $9.000 millones. La salida de Yaccarino y las polémicas recientes ponen en jaque el futuro de X, en medio de un proceso de transformación y fuerte inversión en inteligencia artificial. Ahora tienes la información más relevante para terminar la semana. Ahí están las 3 noticias que necesitan para terminar esta semana. Y en el tema de Ovidio Guzmán fue aplazada efectivamente, pero la audiencia de su hermano Joaquín Guzmán López, que recordemos fue quien secuestró presuntamente al Mayo Zambada y después se entregó en Estados Unidos. Entonces, no, la de Ovidio sigue para mañana, porque nos decía por acá Hugo que se había vuelto a aplazar. La de Ovidio sigue para mañana y la de Joaquín Guzmán López es la que se aplazó del 15 de julio, que estaba programada, al 15 de septiembre. Una fecha pues importante en México, entonces llama la atención que esa sea la nueva fecha, ¿no? Pero sí, estaba aplazada para septiembre, pero la de Joaquín Guzmán López. Bueno, antes de seguir, saludos a Gabriel, que nos está saludando por acá, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchos saludos, Gabriel, y gracias por acompañarnos. Y vamos a terminar con el video viral de esta semana. De hecho, les tenemos dos videos virales. El primero vamos a verlo a continuación. Ya, bueno, ya se van. Bueno, en este video lo que estamos viendo es un caso más de despojo de vivienda que sucedió en Tamaulipas y se hizo viral el video en redes sociales. No, Dani, no. Lo que está pasando aquí Dani, es que una persona que tenía su casa en ese estado regresó después de años de haber vivido en Estados Unidos, pero ahora pues con la situación que hay en ese país decidió regresar a México y resulta que había personas viviendo en su casa desde hace 10 años que la estaban ocupando de manera ilegal, totalmente, por supuesto, y que pues no estaban pagando renta, claro que no lo estaban haciendo. Entonces, cuando regresó esta persona, su hija, de hecho, empezó a grabar cómo pues se enfrentaba con estas personas que la estaban intentando despojar de su casa y pidieron ayuda para pedirles que se fueran. Al final fueron efectivamente desalojados los invasores de esa casa y justo como vemos al final, pues ya les están diciendo, bueno, bye, gracias a Dios. Y el video fue bastante viral en redes sociales. La verdad es que aquí lo que debemos agradecer es que no haya sido un caso más como el de la abuelita de Chalco, porque acuérdense que eso tuvo un desenlace terrible. Entonces aquí nos quedamos con la risa de que se van las personas, desocupan la casa y se acabó. Eso es todo lo que hay que contar en esa historia, afortunadamente. Y el otro video viral que les queremos mostrar es este. Es un video que fue captado por la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas y lo que estamos viendo es el primer ejemplar del lobo mexicano nacido en libertad. Desde hace más de 30 años, en el país. El video fue captado por las cámaras trampa, así les llaman, de esta comisión.
Y al principio pensaron que se trataba de otro animal, pero pronto confirmaron que efectivamente es un lobo mexicano. La conservación de esta especie ha sido bastante complicada. Hace unas décadas estuvieron a punto de extinguirse, pero por medio de programas de reproducción en cautiverio, que por cierto partieron de solo 7 ejemplares, han logrado llegar hasta este punto en el que ya tuvieron crías. De hecho tuvieron alrededor de 4 o 5 crías los lobos mexicanos, y ahora parece que estas crías ya están moviéndose con libertad en esta área natural protegida. Entonces, una muy buena noticia para México, para la conservación de esta especie que es el lobo mexicano, y qué bueno que lo pudieron captar en este video, que es muy grato poder ver y que nos compartan de parte del gobierno, para ver que estos lobos mexicanos al parecer ya no se van a extinguir y por el contrario están reproduciéndose, lo cual siempre es bueno. Así que ahí están los 2 videos virales que queríamos compartir con ustedes esta semana. Y para terminar, ahora sí, vamos a ver cómo cierra nuestra encuesta el día de hoy. De nuevo les preguntamos si creen que hay un pacto de impunidad del gobierno con el expresidente Enrique Peña Nieto. Cerramos con 2.500 votos y la mayoría de ustedes dice que sí hay un pacto, porque de otra manera ya lo hubieran investigado. Aquí tenemos el 75% de los votos. El 20% dice que no y que AMLO de hecho hizo una consulta pública para juzgarlo, y el 6% dice que no sabe porque hay mucha desinformación en este tema. Vamos a ver algunos de los comentarios con más me gusta. Tenemos por ejemplo acá a Huicho, quien nos dice que al estilo Andrés Manuel López Obrador, hoy por ti, mañana por mí. El pueblo manda, primero los pobres. También tenemos a Danae, que nos dice que considera que hubo un pacto, pero ya se rompió. Los intereses políticos en todos los niveles son desconocidos para la mayoría, entonces solo los involucrados directos saben los enredos que manejan. Y Cecilia Gómez nos dice por acá, bola de corruptos. Bueno, me parece que son... acá está. Roberto Díaz también tiene 2 me gusta y él dice que en su último libro, Gracias, Andrés Manuel López Obrador dice que los acuerdos se cumplen. Posiblemente lo hubo en el sentido de que no metiera las manos en la elección de 2018, simplemente Obrador cumplió ese acuerdo. Bueno, pues gracias a quienes dejaron sus comentarios, y también si votaron y no dejaron comentario, gracias por participar en la encuesta de esta semana. Con esto, ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Esperamos que les haya gustado la información y como siempre nos vemos el próximo jueves por aquí a la misma hora, a las 5 de la tarde. Mientras tanto, les mandamos un corazoncito amarillo a todas y todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de Serendipia y pues nos vemos por acá la próxima semana. Hasta entonces. Bye bye.